Cristina Pardo, de Navarra, Hola. Periodista. Hola, Eso es, buenos días, ¿qué buenos tal? días. Bueno, periodista, aunque quizá con vocación de abogada, quizá, porque querías estudiar Derecho. Sí, pero tampoco sé muy bien por qué quería estudiar Derecho. No sé si lo habría visto en alguna película o influyó que mi abuelo era abogado, no lo sé muy bien, porque creo que no hubiera sido demasiado feliz. Y al final pues me decidí por el periodismo porque descubrí a José María García y dije yo, eso. Sí, sabemos que quizá por José María García y por José Antonio Avellán, creo también he escuchado, he leído por ahí, Sí. que te influyeron un montón y fuiste a parar a la radio, ¿no? Sí, a mí me gustaba mucho García, entonces bueno, yo seguía los partidos en mi casa con mi padre y mis hermanos, ahí con García puesto y tal, entonces yo me acostaba escuchando Super García y me levantaba oyendo Como La media Jungla. España. Sí, y me levantaba oyendo La Jungla de José Antonio Avellán. Entonces, claro, yo conseguí que me cogieran en la COPE porque le mandé una carta a García para pedir una entrevista para la universidad. Él me dijo que sí, después de mucho insistir, y entonces, pues nada, me dio la entrevista, luego fui a ver Tiempo de Juego a Madrid, aproveché para ver La Jungla de Avellán y luego ya les pedí prácticas en la COPE y me cogieron. Y entonces sí se puede decir que no solamente me influyeron para estudiar periodismo, sino que García, en este caso concreto, fue decisivo para que a mí me dieran la primera oportunidad. Estuviste 9 años trabajando en la COPE, yo creo que te enamoraste de la radio, se puede decir, ¿no? ¿Qué te aportó la radio a ti en esa época? A ver, pues tuve la suerte de trabajar con gente que estaba en primera línea, como fue Antonio Herrero, que fueron mis primeras prácticas, luego Luis Herrero, que es uno de los mejores jefes que he tenido, y luego con Federico Jiménez Los Santos, que todo el mundo sabe que es un tipo con una gran personalidad, y luego estuve 2 años haciendo los boletines. Entonces, ¿qué me aportó? Pues tiene alguna cosa que la tele no tiene, pues la inmediatez, ¿no? Pasa algo y lo puedes contar. En la tele es todo mucho más aparatoso y bueno, y luego aparte en la radio, pues claro, yo tuve mucha suerte y desde el principio pues escribía guiones, pero también estaba en antena y tuve muchas oportunidades de pasármelo muy bien y de aprender mucho. Entonces, O sea, bueno... No llevabas solamente actualidad y política también en la COPE, sino que llevabas muchísimas más cosas ahí. Sí, llevaba primero los guiones de Luis Herrero y de Federico. Es verdad que en la cadena COPE, pues claro, se daba mucha más importancia a la política a lo mejor que a otras cosas. Y luego pues en los boletines informativos de todo un poco. Pero bueno, es verdad que sí que al final pues estoy más metida en política que en nada en mi vida, porque fíjate que quería hacer deportes al principio y no he hecho en mi vida deportes. O sea, tú para lo que ibas era para deportes. Sí, yo como me gustaba... El fútbol. Claro, yo cuando me gustaba tanto García, en el momento que a mí me llaman de la COPE, después de haber mandado una carta y tal, y me dicen que me van a entrevistar para hacerme prácticas, yo dije, ya está, ya voy a cantar goles en las gaunas, vamos, al segundo día, pero no. Llegué y efectivamente me cogieron y me dijeron, bueno, pues te vas a poner a trabajar con Antonio Herrero. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero es que esto qué es? Y es verdad que no me acuerdo si fue el 3er o 4.er día de prácticas, pero pasaron un montón de cosas, porque liberaron a Ortega Lara, mataron a Miguel Ángel Blanco, se murió Lady Di, o sea, es decir, pasaron un montón de cosas esos primeros días que de pronto te hace pensar, pero sí, o sea, qué pasada, ¿no? Y la verdad es que, en fin, no podré pagar nunca lo que supuso para mi formación laboral el tiempo que yo veía a Antonio Herrero desde el otro lado del estudio, a través del cristal, haciendo lo que hacía, que era una brutalidad. ¿Y cómo fue ese salto a televisión? Porque ahora te ha gustado, desde luego, el salto. Llevas 8 años también en La Sexta, vamos. Pues te voy a decir una cosa, lo he contado muy pocas veces, pero resulta que yo conocí a Antonio García Ferreras en la Universidad de Navarra, porque la universidad tenía un convenio con la SER para hacer prácticas y entonces venían allí a entrevistar a los estudiantes. Entonces, nada, cuando van a hacer la entrevista, yo entro y estaba pues Ferreras y algún directivo más de la SER, y Ferreras, que tenía fama de hacer unas entrevistas muy originales, me dice, ¿tú eres de alguna ONG? Y le digo yo, pues no, y ya me siento y empieza la entrevista, pues normal, de actualidad, de mis prácticas en la COPE y tal. Y cuando ya me marchaba, que yo ya me iba bastante más crecida, me dice, pero bueno, ¿entonces eres de alguna ONG o no? Y entonces yo le dije no, pero si Polanco tiene alguna, yo me apunto. Y no, pues no sé, le debía hacer gracia y a raíz de ahí mantuvimos el contacto y ya cuando se vino a La Sexta pues me llamó y la verdad es que no me lo pensé mucho porque llevaba 9 años ya en la COPE y estaba ahí en ese punto en el que me apetecía cambiar de aires, o sea, me hubiera dado igual un poco el qué, pero claro, trabajar con Ferreras era algo que me apetecía mucho. O sea, que hice bien, yo creo. Hiciste muy bien. Sí.
Tu estilo gusta mucho, siempre tienes una sonrisa dedicada al público, siempre se te ve una sonrisa, aunque lo que vayas a contar sea una historia pésima, el típico marrón, si lo queremos poner, o sea, algo que no sea positivo. ¿Tú eres optimista a la hora de dar la información? A ver, yo evidentemente hay cosas con las que uno no se puede reír, pues porque son verdaderos dramas o sucesos o en fin, cosas muy graves. Pero es verdad que la gente tiende a identificar el humor o la sonrisa con el jiji jaja y yo no soy de esa teoría, porque al final pienso que el humor amargo o el humor ácido o la mordacidad, o si se quiere, cualquier comentario hecho con una sonrisa es más duro a veces o más dañino o más efectivo que el comentario con insulto o el comentario, si quieres, rotundo y hecho con cara seria. Yo soy de esa teoría, entiendo que a lo mejor habrá gente que no la comparta, pero es que además es que a mí me nace así. O sea, quiero decir que yo estoy en mi casa con mis padres y soy así, o estoy con mis amigos y también soy así, entonces pues no sé. ¿Para ti qué dotes tiene una persona que comunique bien? ¿O el comunicador qué dotes tiene que tener? ¿O qué es lo que debe de...? O sea, ¿con qué crees tú que engancha principalmente? No, pues no lo sé, no lo sé porque... Quizás algo que puede tener la gente, o sea, es un don que puedan tener ciertas personas a lo mejor que lleguen más que otros. No lo sé, yo sí que pienso, por ejemplo, que es más efectivo una frase corta, directa y muchas veces coloquial que los rodeos o a lo mejor algo rimbombante, ¿no? Me acuerdo que recientemente estuve bueno, pues con unos compañeros que me estaban también haciendo unas preguntas y ellos me ponían un momento mío de La Sexta en el que Mamen me daba paso en Génova y me decía, oye Cristina, ¿han hablado en el PP? Y yo le contesté, es una broma, ¿no? Entonces uno puede pensar, oye, pero que es que esto no es serio, pero claro, a mí me parecía que eso decía mucho más que empezar, pues no, pues entonces hemos preguntado y entonces no nos han dicho y entonces se han ido, no sé, yo por lo menos lo veo así y a mí me gustan las cosas directas, cortas y si se puede con lenguaje coloquial, porque no chirríe, pues también. ¿Crees que hay demasiada politización de los medios de comunicación? Parece que hay periodistas que a la hora de hablar están pagados por los partidos, o sea, reciben un sueldo de ellos. ¿Tú no crees que esto resta credibilidad y objetividad a estos profesionales y el que pierde en general es el periodismo? Nos resta credibilidad a todos. Yo sí que creo que tenemos un problema con eso. O sea, algo de culpa tendremos cuando hemos llegado a un punto en el que tú dices a cualquier persona, yo trabajo en la COPE o yo trabajo en La Sexta y automáticamente dicen, pues tú eres de derechas y tú eres de izquierdas. Y a mí me da mucha rabia eso, pero no por nada, sino porque hay veces que la gente te habla de La Sexta o te habla de tu paso por la COPE como si tú hubieras sido directora general de la COPE o como si ahora fueras el principal accionista de La Sexta. Yo ahora mismo estoy en La Sexta, estoy muy feliz, a mí me gusta mucho trabajar con sentido crítico, que es algo que pude hacer en la COPE y que puedo hacer ahora, y habrá gente que no se lo crea, pero es que para mí lo más divertido del mundo y si quieres lo más fácil es mirar, en este caso, por ejemplo, los partidos políticos con distancia, como si no te fuera la vida en ello, porque realmente yo muchas veces estoy contando cosas y no siento que me vaya la vida en ello. Entonces a mí eso me resulta más sencillo que ejercer de periodista militante. Claro. Y entonces, bueno, pues hombre, sí, habrá periodistas militantes. A mí no me gustan. ¿Cómo definirías tú tu experiencia profesional en el Congreso de los Diputados? Pues el Congreso de los Diputados es un sitio muy divertido para trabajar porque, bueno, pues suelen pasar muchas cosas y cuando salta una noticia, bueno, en el caso mío de actualidad política, pues es un sitio trepidante porque pasan muchas cosas, hay mucha gente y tal. Y luego es un buen sitio, para mí casi el mejor, para hacer fuentes cuando te dedicas a la información política porque tienes la oportunidad de relacionarte con mucha gente. Entonces, bueno, pues a mí es un sitio que me gusta. ¿A ti te han pedido alguna vez que no seas muy dura o que seas un poquito suave con el gobierno y tal, que no preguntes a lo mejor ciertas cosas? ¿Te han...? Bueno, nunca... Seguramente si me hubieran dicho que no preguntara ciertas cosas, pues a lo mejor en el PP me querrían más, pero no, a mí no me han dicho nunca nada de eso. De todos modos es que... o sea, ser más dura, más blanda, es que, insisto en lo que te decía antes del sentido crítico, es que a mí, no sé cómo explicarlo, es que me nace solo reírme de todo y siempre pongo el mismo ejemplo. Yo hay veces que igual pues entro en Twitter y veo que la gente está hablando de un partido de fútbol y yo no estoy viendo el partido, pero entonces yo digo, pues yo también voy a hablar del partido de fútbol y yo pues pongo un tuit comentando algo que estoy viendo por ahí por Twitter y la gente me empieza, es que tú eres del Barça, es que tú eres del Madrid y tal, y digo, pero sí, vamos a ver. Que nos gusta mucho. Si yo no estoy ni viendo el partido, claro, o sea, entonces a mí el sentido crítico o el pasar, si quieres un poco, ¿no? Ver las cosas con distancia, me nace solo, entonces...
Crisis, paro, corrupción, impuestos, son unos temas que el ciudadano está harto en general y parece que los periodistas siguen tratando estos temas, siguen dándole vueltas todo el día en las televisiones, sobre todo en los debates. ¿No crees que puede ser un poco cansino ya el estar tratando todo el tiempo lo mismo o es necesario estar tratando estos temas? Pues es que pasan tantas cosas que hay días que aunque quieras hablar de otra cosa es muy complicado. Pero bueno, a mí me parece que precisamente la corrupción, que te suban los impuestos, que te digan una cosa que luego no se cumple, al ciudadano le importa y le interesa y le enfada seguramente. Entonces yo no sé, no creo que los medios estemos abusando especialmente. Evidentemente habrá gente que diga, pues sois unos pesados, estáis siempre con lo mismo. Puede ocurrir que a veces sea así, pero en fin, que a mí me parece que la actualidad es la que es. Los políticos están ahora mismo muy poco valorados por la sociedad. La verdad es que se tiene una imagen pésima de ellos. Tú que los ves de cerca, que los tienes más cerca en el Congreso, ¿tú crees que haría falta otra clase política? ¿Hay cosas que hay que cambiar? Sí. Hay cosas que hay que cambiar. Evidentemente yo no generalizaría y por ejemplo, entre los políticos del PP, a mí sí que hay gente que me parece que ha pillado el mensaje y que intenta hacer las cosas de otra manera, hablar más claro, ser más directo, tratar a la gente como adulta y quizá sentirse en la obligación de dar más explicaciones, que eso es algo que yo creo que la mayoría de los dirigentes políticos actuales todavía no han captado del todo bien. Es verdad que a mí me parece pues, que falta mucho por hacer. O sea, es decir, yo, por ejemplo, que me dedico a cubrir la información del PP, en el caso Bárcenas, pues es que hace ya mucho tiempo que no tenemos explicaciones, por ejemplo. Y a mí me llama mucho la atención que ellos ni siquiera se sientan en la obligación ya no de explicar si es verdad o mentira, que sería lo suyo, sino de intentar tranquilizar al ciudadano para decirle, oiga, no se preocupe que no teníamos una caja B en cada provincia, ¿no? O sea, me parece lo mínimo. Entonces, bueno, yo sí que creo que queda mucho por hacer, pero que no se debe generalizar, porque hay de todo en todos los partidos, seguro. ¿A ti en un debate que te gusta más? ¿Estar sustituyendo a Antonio García Ferreras como estás haciendo ahora, que te va a tocar, bueno, que te toca, que has empezado hoy, o estar en la parte activa, o sea, de contertulio? ¿Qué te gusta más? No, yo de contertulio no me veo. O sea, es decir, no sé, ahora digo que no me veo y a lo mejor dentro de unos años es donde termino, no lo sé, pero yo no me veo. No me veo porque habrá gente a la que le choque, pero no tengo opinión de todo, no sé de todo. Y entonces, claro, yo ponerme a hablar de cosas que no sé, pues no me gusta. O sea, yo me puedo sentar y hablar de lo que está haciendo Rajoy con Cataluña, o de los incumplimientos del programa electoral, o de Bárcenas, pero yo no, o de los ERES, si quieres, del PSOE, porque al final, oye, si te interesa la información, pues... Pero yo no me puedo sentar a opinar de todo, o sea, no puedo opinar si Tata Martino tiene que seguir, es que no lo sé. Y entonces yo, la verdad es que en ese aspecto me veo muy limitada y creo que nunca me sentiría cómoda, pero bueno, vaya usted a saber. ¿Te gusta el fútbol? Porque siempre sacas ahí una notita, algo. Bueno, mira, porque al final creo que es un tema ligero, que a lo mejor puedes poner otro ejemplo y puedes ser más susceptibilidades, pero bueno, no sé, que yo no me veo capacitado para opinar de todo y es más, no me siento obligada a tener opinión de todo, la verdad. Lo que sí tienes es mucho sentido del humor y desde luego así se lo transmites a sus señorías en la famosa cena que tenéis con la prensa, o sea, de la prensa y tal, en Navidades, que tus compañeros te han pedido que hagas ese monólogo y tal que ofreces en la cena. ¿Cómo lo toman ellos? ¿Se ríen de verdad o tienen así una media sonrisa o de verdad encajan y saben, tienen sentido del humor también? Pues lo he hecho 2 veces hasta ahora. El primer año se rieron mucho, yo creo que también por la novedad, quizá porque no sabían lo que iba a hacer yo cuando subía a la tribuna y se rieron bastante. El segundo año, cuando mencioné a Susana Díaz, que la mencioné 2 veces, Rubalcaba creo que no le sentó del todo bien. En todo caso, a mí han sido 2 de los momentos más felices de mi vida. Puede parecer una tontería, pero a mí me gusta mucho eso, hacer críticas que estén al límite entre lo admisible, digamos, y lo inadmisible. Y bueno, y si ya las encajan bien, pues genial. Es más, yo después de haber hecho eso, me surgían ensoñaciones profesionales, no precisamente relacionadas con la información seria en tonos serios, pero bueno, de momento se han quedado ahí en ensoñaciones, nada más.
Bueno, hablemos de tu libro, Los años que vivimos peligrosamente. Sí. ¿Por qué has escrito este libro? ¿Es que el PP es peligroso? ¿Es peligroso? Pues he escrito este libro fundamentalmente porque me daban la oportunidad de contar las cosas como a mí me gusta y como yo quería, que es, o sea, no es un libro sesudo, yo no me dedico a contarle a la gente qué es el caso Bárcenas, qué es el caso Noos, no. Yo lo que trato es de reflejar una situación en ocasiones grotesca que hemos vivido en los últimos años, pero con anécdotas, de tal forma que cada uno saque sus conclusiones con lo que pasa ahí. Y además creo que pues, el libro tiene algo de humor y de momento la verdad es que solamente me ha traído cosas buenas. Es verdad que hay gente que me ha dicho que te lo vas leyendo y te vas poniendo de mala leche a medida que avanzas, pero bueno, yo estoy contenta. Hay ciertos temas que siempre al final te acaban poniendo de mala leche, o sea, que inevitablemente. Es muy difícil. Sí. Inevitablemente. Oye, un gobierno, un partido político, cuando llega al gobierno se vuelve más opaco, más cerrado. Claro, yo solamente puedo hablar del PP, que es lo que yo he cubierto estando en la calle, que por eso el libro es de anécdotas del PP, que habrá mucha gente que me diga, ¿y los seres qué? No, los seres no, porque yo cubro PP, pero también me parecen mal los seres, que conste. Sí se ha vuelto más opaco Rajoy, es verdad que nunca fue una persona excesiva en su trato a los medios de comunicación, pero bueno, yo cuando empecé a cubrir PP, pues me parecía que estaba un poco más relajado, él estaba en la oposición, es algo distinto y tal. En cuanto llega al gobierno, ya con el caso Bárcenas ya en todo su apogeo, pues es verdad que se van cerrando no solamente el gobierno, sino también el Partido Popular y bueno, por ejemplo, en 2013 aquí en España solo tuvimos una rueda de prensa con Rajoy sin límite de preguntas, una, que a mí me parece muy poco, la verdad. ¿Te dejan preguntar o...? Porque no todo el mundo pregunta en las ruedas de prensa. ¿Te dejan preguntar o no, como eres de la Sexta? En Génova sí, aunque tengo mis tiranteces con Cospedal, porque, claro, ella me conoce y yo a ella también, y ella pues de vez en cuando me interrumpe en las preguntas, y bueno, pero habitualmente me deja preguntar. Pero en Moncloa pues me han dejado preguntar 4 veces en 2 años y medio, a pesar de que yo levanto la mano todos los viernes, y bueno, pues... nunca he sabido muy bien por qué. ¿Es incómoda en un momento dado? O a lo mejor vas a hacer preguntas que a ellos no les apetece contestar. Pues. Ya, lo que pasa es que, no sé, yo al final pienso que un representante público tiene que contestar a todas aquellas cosas que se le pregunten, y más si están relacionadas con su trabajo, con su partido o con el dinero de todos, ¿no? Se me ocurre. No sé si seré incómoda. A ver, mis preguntas, pues no tengo la sensación de que sean un remanso de paz. Pero bueno, animadversión personal de la vicepresidenta hacia mí creo que no hay, porque no, o sea, apenas hemos tenido trato y bueno, pues si le incomodo yo o le incomoda al medio al que represento, pues no sé, pienso que no estaremos haciendo las cosas del todo mal, pero vamos, evidentemente a mí me gustaría preguntar, claro. ¿Tú has salido alguna vez cabreada, alguna rueda de prensa a decir, pero salir con diciendo, sí, salgo encendida, o te has sentido alguna vez ninguneada o menospreciada, entre comillas, no sé cómo... A ver, yo he salido bastante enfadada de muchas de las ruedas de prensa que se nos han dado sobre el caso Bárcenas, porque me parecía tremendo, o sea, casi increíble que se hubiera registrado la sede del PP o que el juez les acusara de tener una contabilidad B prolongada en el tiempo y nadie diera explicaciones. O sea, yo es que eso no lo termino de entender. O sea, me parece mentira. Entonces ahí sí que he salido algunas veces bastante enfadada, pero enfadada de verdad salí de la rueda de prensa en la que Moncloa cambió el sistema de preguntas que teníamos pactado entre todos los periodistas españoles desde hace miles de años, o sea, con Aznar, con Zapatero y tal, y ellos decidieron cambiarlo de manera unilateral y a mí eso pues sí que me enfadó. Sí, no me extraña. ¿Qué te ha parecido a ti más rocambolesco? ¿La explicación que dio Cospedal con el tema del despido diferido de Bárcenas o la rueda de prensa que dio Rajoy desde una televisión de plasma? Pues mira, lo de la televisión de plasma, como es algo que habíamos visto más, porque era un recurso que utilizan los grandes partidos para actos en los que la organización es imposible, o sea, es que no cabemos todas las cámaras, que no cabemos todos los periodistas, entonces no era la primera vez que lo veía. Lo escandaloso del plasma, en mi opinión, fue el momento en el que se eligió, o sea, es decir, cuando se estaba acusando al PP de cobrar sobresueldos, ¿no? Que entonces quizá esperas un formato más valiente, más abierto y con explicaciones sin límite. Entonces, lo de la indemnización en diferido, pues sí que me pareció rocambolesco. Yo creo que a todo el mundo, incluida a Cospedal, y nunca hemos sabido que es una indemnización en diferido. Yo nunca lo había oído antes.
que creo que nunca más lo voy a oír y sí que... ¿Tú crees que eso se improvisó sobre la marcha? ¿Alguien le dijo, tú di qué es esto? ¿O salió de ella espontáneamente que no se pensaba que tuviera que dar tanta explicación? Pues yo tengo una teoría basada simplemente en intuición, que es la que explico en mi libro, que a mí me sonó como cuando tú estudiabas para los exámenes, te aprendías las cosas de memoria, las soltabas en el examen después y ya luego nunca más se supo, ¿no? A mí me daba la sensación como si a ella le hubieran dado una explicación técnica para salir del paso y claro, o sea, no creo o no sé si ella sabía muy bien lo que estaba diciendo, no lo sé, a mí me sonó a eso, pero... ¿Cuál es la anécdota que más te gusta del libro, la que a lo mejor arrancó toda la idea de voy a escribir un libro sobre? Es que claro, tengo muchas, sí. La que más interés ha suscitado es una de Rajoy sirviendo chorizos en un comedor social, que como había muchos casos de corrupción en el PP, pues se puso a servir chorizos y un asesor le dijo que no sirviera chorizos porque se podía malinterpretar y entonces él se cambió de bandeja. Pero tengo muchas porque... El bacon. Pues no me acuerdo de qué era, no sé si eran garbanzos o qué era, pero se cambió. Soltó las pinzas y se fue a otra bandeja. Pero pues también me gusta mucho la anécdota de cómo conseguí una entrevista con Ricardo Costa, que fue gracias a un autógrafo de Patricia Conde, y que ella no sabe que era para Costa, pero... Perdón. Y bueno, y hay un capítulo que me gusta mucho, que es el del inglés de los políticos, porque hablo de mi padre en ese capítulo y de su inglés, y mi padre cuando lo leyó pues le hizo mucha gracia y entonces le tengo mucho cariño a ese capítulo. Te has dejado muchas cosas en el tintero, a lo mejor que no iban a ser políticamente correctas o que podían ser excesivamente fuertes para sacarlas en un libro. No. Pues no especialmente. Ahora, me he dado cuenta que en la última semana y media, que es la que lleva el libro en la calle, pues entre el carril bus de Esperanza Aguirre, qué pena, las declaraciones de Bárcenas ante el juez, o sea, en fin, que la verdad es que yo de momento quería pensar en este libro y no pensar en nada más, pero oye, no sé, yo ya no sé. Un segundo libro. Ya no sé, oye, igual, vete tú a saber, desde luego material. Juego, sí. Dan mucho juego. Sí, lo de Esperanza Aguirre es tremenda. Es para la prensa, es muy agradecida porque por todo. Por lo que dice, por lo que hace, por cómo lo dice, porque además una cosa que tiene en su favor, no se esconde, o sea, a ella le ocurre lo del carril bus y los agentes de movilidad y automáticamente creo que debió batir el récord Guinness de entrevistas para un dirigente del PP porque estuvo en todos los sitios y entonces, pues bueno, la verdad es que para la prensa es muy agradecida. Pero bueno, es tremenda. Lo del carril bus veremos si tiene consecuencias para su futuro político, si es que ella quería tener algún futuro, que no lo sé. Si tuvieras que recomendar los años que vivimos peligrosamente para esta Semana Santa, ¿qué es lo que dirías a la gente para decir, oye, venga, leéroslo, que esta Semana Santa lo vais a pasar bien? ¿Qué es lo que le dirías a alguien? Pues que se lo lean, sobre todo aquellos que tienen sentido del humor, porque creo que retrata muy bien a los dirigentes políticos que yo sigo habitualmente y las situaciones que hemos vivido, porque aparecen muchas cosas que en la tele en 30 segundos no te da tiempo a contar, pero que sirven también para comprobar lo que nos rodea. Y luego que se lo lean también porque me ha costado muchísimo hacerlo. Ha sido, de verdad te lo digo, o sea, un esfuerzo muy grande, combinado con mi jornada laboral, que es amplia y flexible. Y entonces, pues bueno, no sé, sí que me haría ilusión que se lo leyeran. Oye, y luego si me quieren zurrar porque no les gusta, pues también. Me gustaría que definieras a estas personas que te voy a decir, son todos políticos, con una palabra o con algo breve. Mariano Rajoy. Imprevisible. Rubalcaba. No te toca directo. Horas bajas. Las Sorayas. Ambas. Soraya Sáenz de Santa María, gran futuro. Soraya Rodríguez. Señor Montoro. Los salarios moderan su subida. No. María Dolores de Cospedal. Simulación. Bárcenas. Sé fuerte. González Pons. Muy embocado. Grandísimo comunicador. Jesús Posadas. Valiente.
Esperanza Aguirre. Una mujer que da mucho juego. Toni Cantó. Diferente. Artur Mas. Persona que no dimitió cuando creo que debería, cuando perdió las elecciones. Y por último, alguien que nos ha dejado hace poco, Adolfo Suárez. Para mí consiguió algo muy difícil, porque yo, claro, era tan pequeña que no me acuerdo, pero que fue una unidad bastante amplia con su muerte y eso me parece loable. Cristina, te deseamos muchísima suerte con todo, con el libro Los años que vivimos peligrosamente, que tenga muchísimo éxito. Nos encantaría, desde luego, que escribas un segundo. Madre. Bueno, que hagas un pequeño esfuerzo y que te vaya todo fenomenal en televisión, Gracias. en radio o donde tú quieras. Muchas gracias, igualmente, gracias.